Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Mates con Historia en el ciclo 2021. Bueno, espero que hayan comenzado muy bien el año y descansado, hayan disfrutado algunas vacaciones. Nosotros, ¿se acuerdan? En el último video que fue allá por los primeros días de enero y por un tema muy puntual que fue la aprobación de la ley de aborto libre en Argentina, lo dedicamos a ese tema puntual. Retomamos los temas históricos. Yo les había dicho que nos íbamos a tomar unas semanas de descanso y acá estamos de nuevo, de vuelta con Mates con Historia. Les agradecemos nuevamente los comentarios, la difusión, la recomendación, para ir un poco difundiendo, haciendo el boca a boca, digamos, con las personas interesadas en profundizar algunos aspectos de la historia argentina, también sudamericana, y en algún que otro video la historia un poco de Occidente, ¿sí? Nos había quedado pendiente, ¿se acuerdan la figura de Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes y el orden? Figura polémica de la historia argentina, rosistas y antirrosistas desde su gobierno hasta hoy, ¿sí? Habíamos dedicado un video a hablar sobre lo que fue la suma del poder público con la que va a gobernar la Argentina, estrictamente hablando la provincia de Buenos Aires, aunque él va a tener el manejo de las relaciones exteriores del conjunto provincial, ¿sí? Desde 1835 hasta su derrocamiento el 3 de febrero de 1852. Y nos había quedado pendiente un tema que para mí también es muy interesante al hablar de Rosas, que a mí siempre me condicionó en mi análisis, porque claro, soy abogado y cuando uno avanza en la carrera de abogacía, saben ustedes, para los abogados de la Argentina y de cualquier parte del mundo, la Constitución Nacional es un elemento importantísimo de análisis, digamos, constituye, digamos, la norma jurídica de la nación por excelencia, a la cual todas las demás deben adecuarse, al menos en teoría. Es un poco el punto de partida inicial de una constitución política del Estado. Yo, si bien participo de esta idea, también creo que en Argentina se ha rodeado a la palabra constitución, al concepto de la constitución, de un halo metafísico, ¿no? Se le han atribuido a lo que es un texto político de organización de los poderes del Estado y la declaración y establecimiento de derechos y obligaciones ciudadanos, de atribuciones que en realidad la Constitución no tiene por qué tener, ¿sí? Es una opinión personal. Y siempre me hizo un poco de ruido esto, ¿no? Porque debemos ser uno de los pocos pueblos en el mundo en el que la palabra Constitución, por ejemplo, está en calles. En Rosario hay una calle que se llama Constitución, ¿no? Es raro, uno va a otros países con tradición constitucional incluso mejor a la nuestra, y no hay esta suerte de reverencia o de culto a la idea de una constitución. En el sur de la provincia de Santa Fe hay una ciudad que se fundó con el nombre de Villa Constitución, ¿no? Entonces eso habla de una especie de idea de entender a la Constitución como algo elevado, como algo más allá de lo que es. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, yo creo que un poco viene por el antirrocismo que hemos recibido en nuestra educación. ¿Por qué? Porque uno de los... Claro, a ver, ¿qué pasó con Rosas? A Rosas había que denostarlo de todas formas, por todos los medios. Y entonces teníamos allí la famosa novela Tablas de Sangre, que se le atribuían todas las maldades habidas y por haber, las matanzas, las crueldades, eran siempre del lado federal, inspiradas en último término por el jefe supremo de la Confederación, don Juan Manuel de Rosas. Pero claro, eso bastaba para los niños, en la educación primaria, quizá en el secundario. Ahora,
cómo denostar a Juan Manuel de Rosas y todo lo que él significó para alumnos universitarios. Y bueno, y ahí aparece el Juan Manuel de Rosas, que fue un tirano sangriento, la suma del poder público, que hemos analizado en el video anterior, y la frutilla del postre, Juan Manuel de Rosas le negó a los argentinos una constitución por escrito, horrible, ¿no? Le negó a los argentinos pertinazmente, obstinadamente, durante 20 años, una constitución por escrito, y se negó sistemáticamente a llamar o a convocar lo que es el paso previo a la Constitución, que es el bendito y sacrosanto Congreso Constituyente, ¿sí? Esa es la acusación, se supone que ilevantable, que se hace contra Rosas, ya en un nivel un poquito más elevado, en un nivel universitario, ¿sí? Entonces a mí esta acusación, que lleva como consecuencia, por supuesto, derrocado Rosas, tuvimos la Constitución y vivimos en el mejor de los mundos. Entonces la Constitución se la coloca en un altar laico, se le tira incienso, entonces se nombran calles con su nombre y ciudades, y hay toda esta reverencia. Hay algunos autores que muy pragmáticamente se han encargado de desmitificar lo de la Constitución. Quiero decir con esto, la Constitución quizá no sea el cuadernito con el que despectivamente Rosas la nombraba, el cuadernito, pero tampoco es la panacea, tampoco trae por sí y por su sola sanción la solución a todos los males que aquejan a los pueblos. Esto hay que decirlo claramente. Existía esta última idea. El liberalismo político se encargó de decirnos, generación tras generación, que una constitución por escrito era la solución para todos los problemas. Me hace acordar a un político que en plena campaña, ya por el año 83, decía y machacaba esto de que con la democracia se come, se educa, etcétera, etcétera. Y no es así. Lamentablemente no es así. Ojalá fuera que con una invocación mágica de una palabra, de un concepto, se acabaran mágicamente los problemas que aquejan a los pueblos. La historia se encarga de demostrar que no es así. Entonces, a mí siempre me interesó, me refería a un autor, José María Rosas, ustedes me lo han escuchado muchas veces citar. Él tiene un librito, ¿no?, que se llama Nos, los representantes del pueblo, como empieza el preámbulo de la Constitución, ¿no? Nos, los representantes del pueblo, José María Rosas, muy recomendable. Hace un análisis pormenorizado y una biografía muy interesante de cada uno de los congresales de 1852-1853, los que van a sancionar la Constitución, sesionaron en la ciudad de Santa Fe y dieron la Constitución de 1853, aún vigente con sus reformas posteriores, pero ahí también se encarga de decir claramente José María Rosas que no eran prohombres o ángeles bajados a la tierra para sancionar un texto sagrado. No, eran políticos, algunos no tan políticos. Va a haber un importante número de clérigos, de sacerdotes católicos, y dan la Constitución posible en 1852-1853. Bien, para ir al punto al que quería llegar hoy. Hoy, me van a disculpar, modestia aparte, el libro que les voy a recomendar, lo digo un poco exagerando, ¿no? Es un libro de mi autoría, ¿no? Nación y Confederación, Rosas y el Pacto Federal de 1831. Nación y Confederación, Rosas y el Pacto Federal de 1831. Les digo la verdad, este libro para mí es muy especial. ¿Por qué? Porque tiene editorial Imago Mundi, Buenos Aires, año 2014. Es la publicación de lo que fue mi tesis doctoral en Derecho, ¿sí? Yo, además de abogado, logré el título de doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, acá en Rosario. Y mi tema de tesis doctoral, que fue aprobado con una muy buena calificación y con recomendación de publicación, lo cual se concretó en este libro, que no es muy extenso, ¿no?,
pero es una tesis doctoral. Quiero decir con esto que si bien hay una idea respecto de lo que era el federalismo en sus distintas etapas y lo que significó el Pacto Federal como, digamos, documento organizativo de la Confederación Argentina, precisamente a partir del 4 de enero de 1831 hasta la sanción de la Constitución en 1853, hay, digamos, capítulos que son un poquito más detallistas en lo que fue el funcionamiento de la Comisión Representativa, que va a crear el Pacto Federal, artículos 15 y 16 de ese documento histórico. Y esa comisión representativa va a funcionar en la ciudad de Santa Fe desde febrero de 1831, el pacto se firma en enero, bueno, desde febrero funciona en Santa Fe la comisión representativa con delegados de las provincias que van a firmar el pacto, a las que se van a ir sumando delegados de otras provincias, conforme éstas van adhiriendo al Pacto Federal, hasta su disolución, la disolución de la Comisión Representativa en julio de 1832. En fin, todo en el medio de una gran convulsión política, ¿no? La guerra civil entre la Liga Federal, digamos, de las provincias litorales y la Liga Unitaria comandada por José María Paz, hasta que este es derrotado en 1832. Quiero decir con esto, hay capítulos en los cuales puede parecer un poco densa la lectura. ¿Por qué? Porque son los capítulos en los que yo me aboco a analizar más pormenorizadamente el funcionamiento de esta comisión representativa a través de sus actas que quedaron y a través de la correspondencia, las cartas que va a haber entre los actores políticos del momento. Sobre todo una muy copiosa correspondencia entre Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el brigadier Estanislao López, desde hacía ya tiempo y hasta su muerte en 1838, gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Esa correspondencia ayuda a entender qué es lo que se buscaba a través de la comisión representativa reunida justamente en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Pero no quiero por eso ser demasiado detallista en esto, que puede interesar como puede no interesar, es un tema muy puntual. ¿Qué quiero decir respecto del Pacto Federal? Que a la acusación que se hace a Rosas de que a él no le interesaba convocar un Congreso Constituyente porque veía en el Congreso un posible peligro al poder que él tenía, en principio, omnímodo desde su residencia en Palermo, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires entonces, y que tampoco quería una constitución en la que él vería como cabeza del Poder Ejecutivo entonces. Pongo las comillas porque saben ustedes que el régimen confederal fue un régimen atípico, sui generis, no era el Estado federal que hoy conocemos, no existía la división de poderes conforme hoy la Constitución lo prevé. Yo contesto, por supuesto basándome en los estudios de grandes constitucionalistas. Les voy a leer una parte de una obra de un gran constitucionalista, Alberto González Arzac, un hombre del Instituto de Revisionismo Histórico, del Instituto Juan Manuel de Rosas, fallecido hace unos años. Yo lo que digo es lo contrario. Quiero decir con esto lo siguiente. Las razones prácticas por las que Rosas no va a convocar en 1831-1832 a un Congreso Constituyente van a ser básicamente dos. Primero, esto va a estar expresado después cuando él le dirige a Facundo Quiroga la famosa Carta de la Hacienda de Figueroa, un poquito más adelante en el tiempo, diciembre de 1834, ¿no? En esa carta están un poco sus ideas sobre la organización nacional. Ahí dice claramente, miren, los congresos convocados de manera anticipada, a las apuradas, con congresales que eran alquilones. ¿Qué eran los congresales alquilones? Los congresales alquilones eran una práctica, una corruptela, diríamos,
era que el congresal tal, por la provincia de Santiago del Estero, era en realidad un porteño que se va a reunir en el Congreso en Buenos Aires con otros porteños, representando teóricamente a la provincia de Santiago del Estero. Había una delegación de poderes por parte de esta provincia, pero el congresal en cuestión rara vez conocía o había pisado la provincia que representaba en el Congreso. ¿Se entiende esto? Es una tergiversación total, ¿no? Bien, las experiencias previas al año 1831 decían que esos congresos habían concluido en rotundos fracasos. Rotundos fracasos. Porque o bien ya no representaban a la opinión de las mayorías populares, a las provincias a las que decían representar, y las constituciones sancionadas por esos congresos, 1819, 1826, terminan siendo no aplicadas y rechazadas por las provincias. Entonces, ese era el antecedente de los congresos. Entonces, Rosas lo que dice es, no, momentito, vamos a hacer al revés. Primero organicemos las provincias, que las provincias se organicen en un régimen confederal como el nuestro, en el cual tienen mayor autonomía, casi diríamos que son en un régimen confederal, no un estado federal, que es lo que tenemos ahora. En un régimen confederal las provincias son estados casi independientes. Lo único que delegan en un órgano de poder central es su representación exterior. Esa representación exterior, ese órgano central de gobierno, lo va a tener en la época de la Confederación la figura o la persona del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, o quien ocupara el lugar, ¿ok? Entonces, primer elemento, el Congreso por sí solo no garantiza nada. Deberíamos ir, esto lo dice Rosas, recurre mucho a las metáforas campestres, que era la que él dominaba, ¿no? Después va a venir Perón, por ejemplo, y él va a recurrir mucho a las metáforas militares, porque era el lugar de procedencia profesional de cada uno de estos hombres, ¿no? Entonces él decía, primero hay que organizar de abajo, y el Congreso habrá de ser la culminación de un proceso, porque no se puede organizar la sociedad desde un texto de arriba hacia abajo, tiene que ser la vía inversa. Cuando haya una conciencia nacional de que las provincias constituyen un todo, unido por vínculos culturales, religiosos, históricos, lingüísticos, entonces corresponderá, y él lo dice en una carta, ahí habrá que citar y reunir a un congreso que culmine esa obra organizativa. Y por eso Rosas va a ser escéptico respecto de que una constitución copiada de constituciones ajenas, que es lo que va a ocurrir en 1852-53, copiamos esta parte de la Constitución de Francia, copiamos esta parte de la Constitución norteamericana y hacemos un collage constitucional, que es la Constitución de 1853. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque él era de la idea de que una constitución debe ser expresión lo más genuina posible de una realidad social dada. Y nuestra constitución debía ser, por tanto, algo que representara la realidad de los países de la cuenca rioplatense o de lo que hoy llamamos la Argentina, ¿sí? Entonces de ahí viene el valor del pacto federal. Yo soy de los que participan de la idea de que el pacto federal, esta es una expresión de Adolfo Saldías, ¿no? El pacto federal fue, en los hechos, con su articulado, que fue precedido de una negociación de las provincias firmantes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires. Corrientes había participado en las negociaciones, no va a estar presente en el momento de la firma. Al final, todas las provincias van a adherir al pacto, todas las provincias. Y Adolfo Saldías dice, ese articulado, producto de una negociación, es
en los hechos, de facto, una constitución bosquejada a grandes rasgos, dice. El pacto es una constitución bosquejada a grandes rasgos. Lo único que no tiene es el nombre, Constitución Nacional. Se llamó Tratado del Litoral, ese es el nombre original. Y después el uso lo va a bautizar como Pacto Federal. Y fíjense lo que dice este gran constitucionalista, González Arsac. Yo lo cito acá en mi libro. La nación argentina no era un estado, sino un mosaico de estados ligados por vínculos históricos, culturales y económicos que habían afrontado en común la guerra de emancipación. Por eso, el incuestionable realismo de Rosas lo llevó a admitir que estaba ante un país de estructura federal. Indudablemente, la Confederación era el sistema de gobierno apropiado en ese momento para garantizar la unidad y asegurar el gobierno de nuestras provincias y su representación exterior, superando la anarquía y la disgregación. Era esa la coyuntura, ¿sí? Anarquía, disgregación, y se avecinaban las guerras contra Francia primero y contra Francia e Inglaterra después. Esto hay que tenerlo presente. Y acá viene lo importante. Y esa confederación no se instrumentaba, dice Arsac, mediante una constitución propiamente dicha, sino mediante un pacto que hacía las veces de ella, donde los estados contratantes acordaban normas de convivencia pacíficas, unidad militar, personalidad exterior común, pero se reservaban su propia independencia para revisar las condiciones pactadas y denunciar el acuerdo si fuera necesario. Entonces, para resumir y no abusar de su paciencia en este primer mates con historia del ciclo 2021, el Pacto Federal va a ser una constitución de facto imperfecta, ¿sí? Imperfecta, dadas las circunstancias que se vivían, que va a regir la vida jurídica de la Confederación Argentina durante 20 años. A ella van a ajustar su legislación, sus modos de vida, la edificación de sus instituciones provinciales, todavía en estado embrionario, el conjunto confederal durante más de 20 años. Esto ya, de por sí, es algo que nos hace reflexionar acerca de que este pacto federal, al que el constitucionalismo liberal le niega entidad constitucional, va a tener en los hechos más éxito que la propia Constitución de 1853, que recordemos va a ser sancionada en ausencia de los representantes de la provincia de Buenos Aires, lo cual va a traer una nueva guerra civil que va a durar desde 1853 hasta 1859. Por tanto, una constitución que es copia de modelos exteriores, extranjeros, no es garantía de éxito alguno, todo lo contrario como sucedió con nosotros. Yo, como humilde abogado en esta tesis doctoral en Derecho, que fue aprobada con este libro, Nación y Confederación, Rosas y el Pacto Federal de 1831, modestamente arrimo elementos como para considerar que era la mejor constitución posible dadas las circunstancias extraordinarias que se vivían en aquella época y que dan cuenta de que lo de Rosas no era una oposición ciega y tosuda a dictar una constitución por escrita ni a convocar un congreso constituyente, simplemente él se proponía el previo afianzamiento del conjunto de las instituciones provinciales para culminar en esa tarea tiempo después. Alguno dirá, bueno, los motivos que daba Rosas en 1831 para
postergar la convocatoria del Congreso eran válidos en 1851, 20 años después? Posiblemente no, posiblemente no. Pero yo lo analizo en ese periodo histórico del año 1871-1832. Bien, hasta aquí nuestro Mates con Historia dedicado al Pacto Federal de 1831. Los invito a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, a darle difusión a esta tarea si es que para ustedes resulta de interés. Les agradezco y nos vemos la próxima.